con la colaboración de ITEC Psicología, Ítaca Formación y Neurocorp. Llegó el día. Conductismo contra psicoanálisis. Al final lo hemos hecho. Teníamos nuestras dudas, pero preguntamos a la audiencia y de 1.200 personas que votaron más o menos, el 75% lo quería ver. No entendía por qué no se podía hacer. Visto todo eso y escuchados también los argumentos en contra de que hiciéramos este debate, tras sopesarlo mucho y pese a que estábamos de acuerdo con ciertos puntos de esos argumentos, consideramos que era conveniente hacerlo. Así que aquí lo tenéis, aquí está. Y os preguntaréis que por qué venían nuestras dudas de si al final era lo más conveniente o no era lo más conveniente hacer este tipo de debates. Someramente, consideramos que el psicoanálisis no es ciencia, por lo tanto, no es psicología. También consideramos que el psicoanálisis no es filosofía, al menos filosofía rigurosa, pues la filosofía rigurosa ha de estar informada siempre por la ciencia. Creemos que el psicoanálisis ha de encuadrarse dentro de la parcela de conocimiento de la literatura, y esto no tiene nada de malo. No pretendemos con ello denostar este ámbito del conocimiento, ni muchísimo menos, pero lo que sí que tenemos claro es que si pretendemos trabajar con la vida de las personas, lo tenemos que hacer lo más cercanos a esa objetividad posible. Y muchos se ampararán aquí en el supuesto argumento de la eficacia de las terapias basadas en la teoría psicoanalítica. No me voy a explayar sobre eso, pues es posible que salga en el debate, y además hicimos hace no mucho un episodio con Óscar Teixidó y Diego Rodríguez en el que exponemos durante 3 horas el porqué de nuestra postura y, entre otras cosas, pues sale este argumento. El caso del psicoanálisis es bastante particular. Cuenta con un muy vasto arraigo en nuestra sociedad. Ha calado muy hondo en la cultura, hasta el punto de que es incluso el enfoque imperante en psicología en varios países. Todos sabemos distinguir la influencia que ha tenido también en artes, como el cine, la escritura. Multitud de posiciones políticas se aferran a sus ideas. Cuenta con adeptos dentro de las instituciones que velan supuestamente por el rigor en esta disciplina, con adeptos dentro de las facultades de este gremio. Son sus postulados impartidos en gran parte de los temarios al final de la carrera de psicología u otras carreras en las que se ve al final cierto temario relacionado con estos aspectos psicosociales, y no como nosotros querríamos, es decir, no se imparte al final como un contenido histórico que se debe tener en cuenta por conocer un poco el desarrollo de esta disciplina, sino que se acaba impartiendo como un contenido aún vigente, aún válido. Nos pese o no nos pese, estemos de acuerdo con sus postulados o no, la realidad es que el psicoanálisis tiene mucha fuerza, tiene muchísimo poder. Y había gente que asemejaba todo esto que estamos haciendo a un debate entre un alquimista y un químico, entre un terraplanista y un físico. Pero creemos que para nada es equiparable, y eso es reducirlo un poquito al absurdo. Pues en esos casos se está dando voz a minorías que no la tienen. Se acaba prodigando un eco que estaba en terreno totalmente yermo. El psicoanálisis, por el contrario, tiene altavoz de sobra, mucho más altavoz que nosotros. Está en todo recoveco, no está para nada silenciado. No le vamos a dar más bombo por traerle a este tipo de espacios. ¿Y sabéis dónde está sobre todo el psicoanálisis? Está sobre todo en las calles, está en el imaginario colectivo, en la concepción popular que la gente ajena al gremio tiene de la psicología. Y este episodio pretendemos que pueda servir a esas personas. También que pueda servir para esas otras que trabajan desde un enfoque riguroso, pero que por unos u otros motivos dan cabida al psicoanálisis. En conclusión, que este debate no va para aquellos acérrimos de un bando o de otro, porque al final nosotros no pretendemos convencer a convencidos. Por último, decir que el hecho que aparezca un conductista, en este caso Esteve Freixebaqué, representando a la psicología científica, no quiere decir que no pudiera haberlo hecho un profesional ligado más a posiciones cognitivas. A nuestro parecer, ciertos cognitivismos son totalmente rigurosos, independientemente de que nosotros podamos estar más familiarizados y apegados a las explicaciones y a los conceptos del terreno conductista. Y así no me extiendo mucho más. Simplemente quería pediros a toda la gente que veáis este episodio, bien sea en directo, bien sea en diferido, que no caigáis en faltas de respeto a la ligera, que nos daría mucha pereza que esto se convirtiera en una pelea de barro. Bastante pantanoso está el percal ya, así que no lo enfanguemos más. Y por cierto, la mayoría de los temas que van a ser tratados en este debate han sido temas propuestos por los interlocutores. Nosotros vamos a tratar de interferir lo mínimo. Nos vemos ahora, ¿vale? Un mua. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Bueno, los que somos de aquí de España acabamos de comer, estamos todos un poco adormecidos. Los que seáis de Latinoamérica
seguramente estéis en el trabajo o quizá algunos estáis en la universidad. Pues gracias, no tenemos mucho tiempo hoy porque Alfredo tiene una horita, así que vamos a ir al grano. Ya sabéis que hoy tenemos conductismo y psicoanálisis, el conductismo representado por Esteba Freixa y Baqué y el psicoanálisis representado por Alfredo Eiselstein. Esperemos que sea un debate fructífero, que sea un debate que sea estimulante y bueno, nos explicamos brevemente cómo va a funcionar. Yo sobre todo voy a encargarme un poco de estar mirando el chat, voy a estar también de técnico para que todo salga bien en el streaming, así que voy a estar sobre todo de apoyo. Y Marcos aquí a mi derecha, que bueno, está haciendo, bueno, será el que haga las preguntas, es él el que ha estudiado psicología y por lo tanto a él le pertoca ser moderador de este debate. Aún así, hemos decidido no interferir mucho en las intervenciones de cada uno de los invitados y la idea es que se hagan preguntas, que se respondan por turnos y luego habrá algunos minutitos para intercambiar réplicas. Pedimos a los invitados pues que se respeten los turnos de debate y a las personas en el chat también que, bueno, que sea un entorno amable, agradable y que pasemos bien este ratito en el que vamos a estar asistiendo a este gran debate que, bueno, ha generado mucha repercusión en redes y sabíamos que teníais muchas ganas de verlo. Aprovecho para recordar que tenemos un crowdfunding abierto porque nos encantaría hacer este tipo de episodios de forma presencial, los que se pudieran rodar aquí en España, así que estamos intentando buscar un poco de financiación para conseguir el equipo que necesitaremos para ese tipo de entrevistas. Y nada más, dejo el paso a Marcos para que haga las preguntas y yo apago un momentito mi cámara que voy a mirar que todo esté bien en el directo. Vale, pues bueno, dicho esto, lo primero que solemos hacer es introducir un poco las personas que van a participar. En este caso, como tenemos poco tiempo, pues queremos que muy escuetamente nos digáis quiénes sois y a qué os dedicáis y algún detallito sobre vosotros. Si quieres empezar, Alfredo. ¿Cómo no? Bueno, buenos días aquí en Argentina y buenas tardes para ustedes. Bueno, soy psicoanalista practicante. Hace 40 años que practico el psicoanálisis todas las tardes de la semana, de lunes a viernes. Y desde hace 50 años, intelectualmente, me dedico de la manera más seria que he logrado a responder a las preguntas por la racionalidad, la cientificidad y la validez de las ideas del psicoanálisis. Bueno, pertenezco a una sociedad psicoanalítica internacional que se llama APOLA y que a este respecto nos manejamos con algún tipo de diferencia respecto a la comunidad psicoanalítica que limito a expresar en este sentido. En general, los psicoanalistas dicen que para saber qué es el psicoanálisis hay que analizarse. Nosotros intentamos sostener un argumento que pueda ser comunicable en los parámetros del intercambio de las disciplinas científicas. O sea, poder decir qué es el psicoanálisis sin que ni quien lo dice ni quien escucha tenga que analizarse. Eso Vale. sería brevemente. Esteban. Sí, justo lo último que has dicho me parece excelente, que uno pueda debatir de psicoanálisis sin que te echen a la cara que uno has hecho un psicoanálisis y que por tanto no tienes ninguna legitimidad para hablar de ello, ¿no? Siempre me ha parecido que esto es como aquellos que pretenden que para hablar de... Yo no estoy escuchando. Marcos, ¿vos estás escuchando bien? A ver, no lo escucho muy bien, entonces si quieres, Esteban, hablar un poco más alto o... Lo voy a intentar y perdonad, Ahora, parece ser que mi mejor, micrófono no es muy bueno
Voy a intentar hacerlo como si estuviese dando una clase con un gran anfiteatro, Sí. lo cual es difícil en un despachito pequeño. Mucho Decía mejor. que me parecía muy importante lo último, antes de presentarte, justo agradecerte la precisión que has hecho de que tú eres de los que piensan de que no es indispensable haber pasado por el diván para poder presentarlo o discutir de ello. Me parece muy bien porque toda mi vida me la he pasado peleando con psicoanalistas casi desde cuando era estudiante en la Universidad Autónoma de Barcelona hasta el final de mi carrera en la Universidad Francesa. Siempre había un momento en que el contradictor me decía, bueno, pero tú no puedes, no estás calificado para hablar de ello porque no has hecho un psicoanálisis. Por lo tanto, me parece de muy buen augurio. Bueno, yo soy un jubilado de la Universidad Francesa en la que he enseñado las bases del conductismo durante 30 y pico de años. Me formé en Barcelona, en la Universidad Autónoma. Tuve como profesores básicamente a Ramón Vallés, Pedro Juliá, Luis García Sevilla y Doctor Vena. Y siempre me ha gustado mucho todos los aspectos de epistemología y de teoría del conocimiento, y por ello he leído todas esas cosas sobre el debate de la cientificidad o no del psicoanálisis, de las posturas del psicoanálisis, y bueno, ahora estoy así de retirado, pero me han invitado estos jóvenes tan simpáticos y tan dinámicos y he decidido salir un poco de mi retiro para seguir discutiendo de psicoanálisis. Vale, perfecto. Pues bueno, como os decía antes, bueno, entre bambalinas, nosotros teníamos unos cuantos puntos en el guión, que al final os los habíamos ya planteado a vosotros, estáis de acuerdo con ellos y bueno, básicamente los habíais propuesto entre vosotros, pero claro, no tenemos mucho tiempo. Entonces, como os decía, prefiero casi que empecéis por el punto que vosotros queráis y nosotros vamos moderando un poco el turno de palabra. Si vemos que por lo que sea nos embarramos mucho en un tema, pues sí que os pediremos de pasar a otro. Así que, pues si quieres empezar con el primer punto tú, Esteba, que has después el siguiente punto que lo saque Alfredo. Bueno, pues yo decía también así en Bambolinas que una de las cuestiones que me parece central en el debate con los psicoanalistas es el problema de su formación, es decir, de cómo llega uno a ser psicoanalista. Ya sé que hay discrepancias, algunas de ellas notables, entre las diferentes tendencias o escuelas o sociedades o asociaciones de psicoanalistas, pero vamos a decir, la más universalmente aceptada es, creo yo, a no ser que haya cambiado mucho en esos últimos tiempos, que uno llega a ser psicoanalista cuando ha realizado un psicoanálisis didáctico y que su psicoanalista le da de alta, le dice, vale, ahora tú ya estás en situación de poder psicoanalizar a pacientes. Y como mínimo en Francia, me voy a limitar bastante a Francia, que es evidentemente el caso que conozco mejor. Como mínimo en Francia, subo la voz. Aunque muchos psicoanalistas son además psiquiatras o psicólogos, esto no es una condición sine qua non para ser y para poder ejercer de psicoanalista. Es decir, que la verdulera de la esquina, con todo el respeto por las verduleras, mi madre vendía pollos, o sea que no lo digo de manera despaciosa. Un ciudadano cualquiera
si consigue que un psicoanalista le haga un psicoanálisis didáctico y que le valide, que le diga ya está, puede poner su placa en la puerta, poner psicoanalista, recibir pacientes, tratarlos, y eso a mí me parece inaudito, peligrosísimo y aberrante. ¿Qué opinas, Alfredo? Bueno, hay consideraciones que hay que plantearse para que la crítica no quede demasiado cerrada. La verdulera de la esquina, acá en Buenos Aires, puede poner en el departamento de arriba de la verdulería análisis conductista y sería tan aberrante como el de la verdulera de París que ponga en el departamento de arriba psicoanalista. O sea, la posibilidad de atribuirse un título tiene muchísimas propiedades. En el mundo moderno o posmoderno en el que vivimos, pretendemos que el Estado regule ampliamente ese tipo de prácticas y efectivamente en muchos países, en Argentina no, el Estado ha tomado a su cargo la formación del psicoanalista en Chile, en México, en muchos países. Y entonces el problema que plantea Esteve no es un problema porque el Estado brinda el título de psicoanalista en el sentido de la posibilidad de ejercer, de acuerdo a la ley, las prácticas psicoanalíticas. En Argentina la ley exige que se sea médico o psicólogo para ejercer como psicoanalista. Esa es una cuestión. Primero que la autotitulación, filósofo, se puede poner filósofo. Efectivamente, en muchos ambientes psicoanalíticos se practica todavía que un psicoanalista con mucha experiencia, que ha analizado a alguien, le brinde. Eso lo dejaría en práctica iniciática, sería un rito de iniciación, donde, aclaro que yo me analicé 30 años, quizás mi posición distinta es que ningún psicoanalista me dijo, ahora puedes ser psicoanalista, quizás por muy neurótico, no sé, pero ninguno me dio el alta y me dio la bendición, Alfredo, ya puedes ejercer el psicoanálisis. Obviamente cada práctica tiene sus límites y sus características. Hay físicos teóricos y físicos de laboratorio. Y el físico teórico, que hay muchísimos, quizá la mayoría de los físicos son físicos teóricos, no tienen posibilidad de garantizar lo que hacen por medios experimentales, con lo cual lo que sería ahí válido de argumentar no es lo mismo de vuelta en el laboratorio que en el ejercicio. Los matemáticos, yo soy matemático y hago investigación. Hubo en el origen de la física cuántica, es muy interesante porque hubo religiosos, curas, importantes, con grandes descubrimientos. Hubo también curas en el entorno de Freud que estuvieron en el origen del psicoanálisis, con lo cual hay que ver desde qué perspectiva de régimen. Si es por régimen moderno, institucional, lo que Esteve llamaba lo aberrante, me parece que eso se resolvería con un control estatal, que no me parece que sería muy eficaz. Para mí, en lo personal, y lo que sostenemos en Apola con
conjunto importante de colegas es que hay que respetar las leyes de cada país, pero que luego a partir de respetar de las leyes de cada país depende de la seriedad y el compromiso que cada uno tenga en cómo ejerce su condición de psicoanalista. Lo fundamental en la formación del psicoanalista para mí radica en el estudio y la investigación. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué sostenemos las ideas que sostenemos? Privándonos de decir porque Freud lo dijo, privándonos de decir porque otro autor, Lacan, lo dijo, privándonos de decir porque mi experiencia así me avala, porque a todos nos avalan nuestras experiencias y se ha demostrado innumerable cantidad de veces que la experiencia que a mí me satisface ha sido superada enormemente por quienes practican de otra manera. Puedo cultivar el arroz en forma ancestral y mi experiencia me dará que es muy bueno el arroz que yo produzco, pero quizás un descubrimiento que se ha hecho en el departamento de al lado produce el triple de arroz. Aunque yo esté contento con mi práctica y mi experiencia, hay experiencias superadoras. Así que intentamos no sostenernos en el prestigio de autores, intentamos no sostenernos en la satisfacción de la experiencia personal. De hecho, todos los terapeutas están satisfechos con los resultados clínicos. Si uno le pregunta, terapeuta conductivo, conductual, ¿qué tal es la técnica de ustedes? Es buenísima. Si uno le pregunta a un conductista, es buenísima. Si uno le pregunta a un psiquiatra biológico, es buenísima. A un psicoanalista, es buenísima. Están todos contentos, con lo cual eso no sirve tampoco. Se trata como último recurso de racionalidad argumentativa, de hacer explícitos los argumentos, que estos sean lógicos, racionales y, como decía Popper, expresados de tal manera que sean criticables. Que sean Vale. criticables. Hecha esta intervención, si quieres ahora continuar Esteba y luego que siga replicando Alfredo, pero sí que me gustaría que fuerais enlazando un poco con este tema que ha sacado de la eficacia de las terapias, del debate que hay ahí, de por qué vosotros al final creéis que funcionan las terapias psicológicas y desde qué enfoque se deberían, pues al final, trabajar este tipo de cuestiones y por qué. Y también, si queréis, ya que ha sacado a Popper, podemos hablar un poco ahí de las cuestiones de marcación o, bueno, lo digo más que nada porque ya sabéis que teníamos un poquito algunos de esos puntos, entre comillas, apuntados. Entonces, si queréis, Esteban, tu turno. Bueno, yo que ya sé que el tiempo está limitado, pero me gustaría comentar algunas de las cosas que ha dicho. Desde luego, yo no sabía que en Argentina, como tú me lo acabas de decir, la verdulera de la esquina podía poner una placa de conductista o de psicóloga conductual, y si es así, muy mal, o sea, eso muy mal. Tampoco no sabía que en Argentina el Estado había garantizado la seriedad de nuestra formación, y realmente por curiosidad me gustaría saber en qué consiste esta formación que el Estado garantiza en médicos y psicólogos. Y por último decir que en Francia sí que es totalmente distinto. En Francia es justo lo contrario. Un terapeuta conductista no puede ejercer si no tiene 5 años de estudios universitarios, y cualquier persona puede poner una placa diciendo que es psicoanalista. Es más, cuando el Estado intentó poner un poco de orden y un poco de garantizar que la persona que va a pedir ayuda no se va a encontrar frente a alguien que no tenga una formación, los que armaron, pero una verdadera revolución, como no tenemos tiempo no podré entrar en detalles, pero increíble el lobbying que hicieron, fueron los psicoanalistas, que en ningún caso admitieron que nadie pudiese
tener el más mínimo derecho de saber lo que hacían, cómo lo hacían, de dónde lo sacaban. Ni siquiera quisieron dar las listas de las asociaciones a las que pertenecían. Es decir, fíjense, como mínimo, yo soy miembro de esta sociedad, que aunque esta sociedad ustedes pueden considerar que es una secta, por decir algo, pero como ahí me han admitido, ni eso, porque eso era una injerencia del Estado horrorosa, insoportable. Por eso yo hablo desde esta perspectiva y esta experiencia que he tenido, y hablabas de la experiencia, constantemente con mis colegas psicoanalistas franceses. Eso era para comentar lo que tú habías dicho. Entonces, en este caso, Argentina está mucho mejor que Francia. No, es un malentendido, Esteve. Yo no dije que el Estado garantiza. Lo que yo dije es que el Estado exige el título de psicólogo o de médico para ejercer el psicoanálisis, pero no garantiza, exige como condición. Vale. Pero ya es mucho, y lo ya es mucho que exija eso. Te recuerdo que en Francia no se exige eso. Bueno, está bien, hay países distintos y legislaciones distintas y diferencias. Y por otra parte, creo que deberíamos todos admitir que si no trabajamos con la idea de que las mujeres son así y que los afrodescendientes son asá, ni que los padres pueden X y las madres pueden Y, si no trabajamos con esas ideas, yo no trabajo con esas ideas, para mí las mujeres no existen. Habrá mujeres y mujeres y mujeres y mujeres, habrá hombres, hombres. Me parece que lo mismo habría que hacer con la categoría de los psicoanalistas. Los psicoanalistas no somos todos iguales, no constituimos un medio homogéneo, no pensamos todos lo mismo, ni mucho menos. Me parece que prácticamente no coincidimos en nada, con lo cual yo tranquilamente podría decirte que, bueno, no estoy de acuerdo con las posiciones que hegemónicamente representaron al psicoanálisis en ese debate que conozco superficialmente y que asumieron esas posiciones. O sea, lo que quiero proponer es que limitemos el uso de los psicoanalistas a la racionalidad de que no todos pensamos lo mismo, que no todos asumimos las mismas posiciones y que habría que criticar las posiciones, no los psicoanalistas, ¿no? Exacto, estoy de acuerdo en eso. Vale, pues entonces podemos, por ejemplo, para que sea un tema más genérico, en el que directamente habléis por vosotros, no habléis necesariamente por psicoanálisis o por conductismo, que al final, ¿qué entendéis por la idea de ciencia? Y hablar un poquito del criterio de demarcación científica, los criterios de demarcación científica. Si quieres empezar, Alfredo. Bueno, sí, cómo no. Me parece que todo el debate gira en torno a esa problemática. Que tampoco es una problemática ya resuelta. Habitualmente se habla como que ya se sabe que es ciencia o no, que ya Popper lo resolvió, y que bueno, siguiendo los criterios de Popper ya estaría todo resuelto, esto es ciencia y esto no es ciencia. Hay varias cuestiones a considerar. Primero, que hay epistemologías muy distintas. Hay 5, 6, 8, 9, 14 epistemologías, filosofías de la ciencia, con lo cual, si en una epistemología A el color verde es científico, no hay que perder de vista que en una epistemología B el color verde puede no serlo. Primera cuestión, o sea, tampoco allí me parece que habría que suponer la existencia de el debate está cerrado y ya se sabe lo que es ciencia. Primera cuestión. Segunda cuestión, yo me dediqué al estudio, les dije hace 50 años que no estudio otra cosa que la cientificidad del psicoanálisis, con lo cual se darán cuenta que mi interés por qué es ciencia o no ha estado siempre en un costado de mis debates conmigo mismo sobre mi condición de intelectual.
Y les aclaro que hay un problema incluso con Karl Popper. Karl Popper, a los 30 años, presentó un proyecto de cómo entender qué era ciencia o no. Tuvo la fortuna de vivir 90 años. Y durante 60 años publicó 10 libros, después paso los títulos si les interesa, dicté un curso anual sobre Popper, donde durante 60 años, desde los 30 hasta los 90 de él, dijo, no me entendieron, no me entendieron, no me entendieron, no fui entendido, no me entendieron, no me entendieron. Lo que yo dije es que las teorías tienen que ser presentadas coherentemente para que brinden la posibilidad de ser criticadas y ver la racionalidad que esas mismas teorías tienen. La cuestión de la prueba empírica experimental no es el argumento popperiano. ¿Por qué no es el argumento popperiano? Por dos cosas que en muchas epistemologías se sabe muy bien. Primero, que no todos los argumentos científicos son experimentables. Por ejemplo, la cosmología. No se pueden hacer experimentos con el universo para ver si es multiverso, universo, si es infinito, si tiene estructura moebiana. O sea, hay un montón de disciplinas que no son experimentables. Y por otra parte, la garantía que da el experimento tiene el límite de que mañana se puede hacer un experimento que contradiga el experimento que hicimos hoy, que no lo imaginamos hoy. Con lo cual, el experimento no garantiza el saber. Y Popper siempre lo dijo, no es el experimento donde encontraríamos un respaldo para el saber, sino en la estructura coherente de las ideas. En ese sentido, en psicoanálisis hay dos formas fundamentales de argumentar. La típicamente freudiana, que es argumentar sobre mitos. Hubo una vez un padre, la horda primitiva, que el super yo, hay una fuerza en todos nosotros, que es la pulsión de muerte. Pero son todos mitos argumentativos, ¿no? Después que Freud diga o que todos digan, no, en mi experiencia clínica eso se verifica, bueno, ya sabemos que en todas las experiencias clínicas se verifican todas las ideas. Hay otra forma argumentativa que es la de Lacan, que intenta acotar muchísimo toda la base mítica y que parte entonces de hechos del lenguaje, significante, significado y sentido, cadena significante, lingüística, concepciones estructurales de la lengua y considerarnos como seres hablantes, no deja de ser polémico, pero nos brinda un apoyo que es la lingüística, la teoría de la comunicación, incluso la cibernética, etcétera, etcétera, que le da al psicoanálisis un apoyo más de corte, de modo científico. Nunca adquirirá plenamente el estatuto garantizado, es ciencia, pero puede orientarse hacia una argumentación procientífica o puede seguir sosteniéndose en un aislamiento comunitario, argumentos míticos y experiencias iniciáticas. Mi gestión en psicoanálisis, además de buscar la cura y la disminución del sufrimiento de mis pacientes, radica en colaborar en todos mis recursos. Hoy estoy aquí para hacerlo también, para brindar un modo de concebir el psicoanálisis que se aproxime a lo que se entiende en este sentido por ciencia moderna. Bueno, para un debate así está bien el tiempo que ocupé. Vale, Esteban. Bueno, voy a seguir intentar chillando Sí, mejor. para que me oigáis bien. Yo estoy de acuerdo que hay ciencias que pueden muy difícilmente ser experimentales, como por ejemplo la física Cosmología. celeste, ¿no? Así todo,
así y todo, lo poco que sé, porque realmente no soy erudito en absoluto en la materia, pero sí que he leído que de maneras indirectas, a veces con toda una tecnología particular, se pueden emitir ciertas hipótesis y someterlas a contraste. Por ejemplo, el famoso debate de si el universo está en expansión o se está replegando sobre sí mismo. Esas dos hipótesis han podido ser contrastadas estudiando las longitudes de onda de los, yo repito que no lo sé muy bien decir, pero que más bien han llegado a la conclusión de que parece ser que está más en expansión que lo contrario. Con lo cual quiero decir que no porque en alguna ciencia muy macro enorme la experimentación, digamos, de laboratorio manipulativa sea muy problemática o imposible, no por ello debemos olvidar que la experimentación es la base del método científico, del método que consiste a no solo observar, que también y que es importantísimo y que observar bien está indispensable, sino en hacer hipótesis que puedan ser confirmadas o rechazadas. Y creo que este es el punto por el que siempre el psicoanálisis ha tenido que digamos, defenderse, porque como mínimo en el psicoanálisis clásico freudiano, tal como se ha desarrollado en Francia, es imposible que se formule algo de una manera que pueda ser sometido a verificación. Primero, porque los, como mínimo, psicoanalistas franceses tienen un horror total de todo lo que pueda ser cuantificación. Es una palabra que para ellos es pecado, es el mal absoluto, la cuantificación. Y supongo que en su manera de ver, cuantificación para ellos es coger un metro, un centímetro e ir a medir el cráneo o una cosa así muy barruera, muy vasta, cuando hay maneras mucho más finas de cuantificar. Pero el problema es que si un enunciado se presenta de forma que no es de forma sintética, sino analítica o contradictoria, no se puede llegar a la conclusión de si es verdadero o falso. Sabemos todos que la lógica de Aristóteles, en la que nos hemos creado, con la que vivimos, con la que manejamos todo nuestro razonamiento, distinguía esos tres tipos de enunciados. Los enunciados contradictorios, que dicen a la vez A y no A, es decir, hoy llueve y hoy no llueve, y evidentemente un enunciado de ese tipo es siempre falso, por definición. Un segundo tipo, que son los enunciados analíticos, que no tienen nada que ver con psicoanálisis, se llama analíticos desde la época de Aristóteles, pero es cierto que son los que el psicoanálisis clásico utiliza, que dice una cosa o su contrario, no y su contrario, sino o su contrario. Hoy llueve o bien no llueve, a o no a. Ese tipo de enunciados es siempre verdadero, siempre. Por lo tanto, tampoco nos sirve para conocer la realidad. La ciencia solo puede avanzar con enunciados de tipo sintético, que dice, hoy llueve. Y entonces se busca una manera de ponerlos de acuerdo todos sobre si llueve o si no llueve. Si se ha afirmado que hoy llueve y todo el mundo constata que no llueve, pues se dice este enunciado, esta teoría, esta hipótesis era falsa. Y si
se demuestra que llueve, se dice pues estaba correcto. Yo estoy de acuerdo en que una verdad de hoy puede ser desfasada por otra de mañana más completa y que la ciencia nunca es definitiva. En eso sí que estoy totalmente de acuerdo. Pero cuidado, cuando una nueva teoría viene a modificar la precedente, la mayor parte del tiempo lo hace englobándola y ensanchándola. Es decir, lo que antes sabíamos no es que sea falso, es que era incompleto. Ahora sabemos un poco más. También hay casos en los que sí, realmente se invalida. Mira, hasta ahora pensábamos eso, ahí tenemos la prueba de que vamos equivocados. Pero es posible llegar a una conclusión. Yo con mis alumnos siempre les ponía el ejemplo, el paralelismo con la investigación de un comisario de policía que tiene que descubrir si el sujeto X mató al sujeto Y. Y claro, decir es que todo es relativo, depende de si... Quizás no logrará nunca saberlo. Esto yo lo puedo aceptar. Quizás no se llegará, pero lo que es cierto es que se está intentando descubrir, poner en evidencia la verdad con una serie de pruebas, no solo con razonamientos. Claro que los razonamientos tienen que ser correctos, impecables, pero además del razonamiento, con hechos factuales. Los razonamientos pueden ser muy coherentes y perfectamente falsos. La coherencia es una condición necesaria, pero no suficiente, me parece a mí. Y no quiero tomar más tiempo del que me toca, o sea que devuelvo la palabra. Vale, os quería decir, ahora continúas tú, Alfredo, sí que, aunque no os voy a cronometrar, como os decía antes, pero sí que como tampoco tenemos mucho tiempo, iré mirando para que esté equilibrado y tratar de adecuaros a respuestas que sean más breves, que sea, pasamos el balón más rápido y intervenimos las veces que sean necesarias, pero que no sean respuestas de 8 minutos, porque si no se nos eterniza quizá. Alfredo. Sí. Difícil. Me parece que estamos todos sumergidos en un problema, que es un problema mayor, y es que además de que la lógica aristotélica está incorporada dentro de una comunidad de lógicas entre las cuales desde hace más de 100 años se trabaja en lógicas plurivalentes. O sea que hay muchísimos fenómenos sobre los cuales no se puede decir llueve o no llueve. Hay fenómenos, muchísimos, quizá la mayoría, donde se puede decir llueve, no llueve, sí y no llueve, para dar un ejemplo mínimo de lógicas plurivalentes, o sea, no con dos valores de verdad. Pero a su vez, en el mundo de los fenómenos humanos, es especialmente conflictivo establecer llueve o no llueve. Este análisis es análisis conductual, conductista, TCC, psicoanalítico, freudiano, que este análisis pueda ser, por ejemplo, evaluado por llueve o no llueve. Les doy un ejemplo. Un paciente se atiende 5 años conmigo, excelente analista, y cuando termina me dice, excelente, me ha ido muy bien. Yo lo felicito, es un gran analista. Mis síntomas han sido resueltos. Bueno, yo me siento contento, evidentemente, muy contento. Tarea cumplida. Puede suceder que a los 5 años esta persona venga y vuelva y me diga, quisiera seguir porque me di cuenta que ese éxito que teníamos es muy pobre, mis problemas son mucho mayores. Ah, parecía que estaba resuelto el caso, pero no, era una pequeña parte de un... O puede venir a los 5 años y decirme, estoy mucho peor. Yo pensé que estaba mucho mejor, pero me doy cuenta que estoy mucho peor.
incluso, y les propongo pensar, si les parece existente, posible, admisible en nuestro universo, de intercambio de nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, no marcianos, que esa persona que terminó su análisis conductista, A, B, C, D, y que lo terminó tan satisfactoriamente y que en el formulario puso, me curé, no tengo más síntomas, no tengo más insomnio, no tengo más problemas de erección, no tengo más jaqueca. Excelente, 10 puntos, aprobado, firmo el estado certificado, espectacular. Supongan que esa persona, una mujer, entra en relación de pareja con otra mujer o con un hombre o con alguien no binario y que la otra persona que la conocía de antes le dice, estás mucho peor. No, yo me siento mucho mejor. No, no, pero estás mucho peor. Tenés que revisar esto, aquello y lo otro, porque vos creés que estás mucho mejor, pero estás mucho peor. Yo les pregunto a ustedes, ¿puede ser? Para mí sí. Para mí todos esos resultados no binarios, no llueve o no llueve, me da la impresión que caracterizan al mundo humano. Por ejemplo, un asesinato. A es el asesino de B. No, pero puede ser que C haya inducido a A a asesinarlo o que lo haya obligado o que haya un movimiento nazi en toda la comunidad por lo cual 3 muchachos asesinaron a un semita, árabe, judío, a un semita, un movimiento antisemita, y era todo el movimiento, como decían los nazis en el juicio de Nuremberg. Pero no fuimos nosotros, fuimos todos éramos nazis, todos queríamos matar gitanos, homosexuales, judíos. Y uno dice, hoy cierto, es problemático este problema. Tanto es así que los soldados no fueron enjuiciados, solamente Gestapo y SS, y todos los soldados alemanes que mataron millones y millones y millones no fueron enjuiciados, porque bueno, cumplían órdenes, obediencia debida. Lo que les propongo es que suponer la existencia de una prueba empírica experimental en la lógica de llueve, no llueve, es extremadamente estrecha para analizar todos los fenómenos humanos. Esteban. Como decía no sé quién, lo que acabas de decir es demasiado general para que pueda ser falso. Es decir, evidentemente que una persona puede pensar que va mejor y que otra exterior le diga, pues te equivocas y vas peor, y que haya una contradicción, porque estamos hablando de impresiones, de juicios, en un caso introspección, estamos hablando de cosas en efecto que pueden ser sometidas a valoraciones diferentes, y eso no se puede negar. Pero no estábamos hablando ahora de si un paciente puede sentirse a la vez mejor y peor, o primero mejor y luego peor. Estábamos hablando de si los postulados o los enunciados o las premisas, o ya no sé cómo llamarles, la teoría psicoanalítica puede o no ser evaluada bajo forma de verificación o invalidación. El ejemplo que dabas del policía que dice, este hombre mató al otro, pero quizás se lo ordenaron, o quizás alguien le influyó, o fue porque leyó un libro que le trastocó la mente, o lo que quieras. Eso va a poder cambiar nuestra visión, vamos a decir, de su responsabilidad, aunque el tema de la responsabilidad es otro problema sobre el que podríamos hablar mucho, pero eso no va a influir en el hecho puramente factual de decir, a ver, usted lo mató o no lo mató. Puede ser que no se sepa, que no haya elementos y que la duda sea permanente, pero el ideal sería poder llegar a decir, pues no, usted es inocente, no lo mató, o sí, usted lo mató, quizás por
tal razón A, B, C, D que hay que tomar en cuenta. Pero no se vale decir que la mayoría de las cosas humanas no pueden someterse a verificación ninguna, porque entonces solo podemos hablar de individualidades y no habría ni psicoanálisis ni ninguna otra conceptualización terapéutica, porque lo único que sería válido sería, bueno, cada uno es un caso, cada uno hace lo que puede, y el solo hecho de que haya teorías, escuelas, demuestra que hay una cierta racionalización, una cierta conceptualización que se considera como adecuada y en principio tendría que demostrarlo que es adecuada. Y yo estoy de acuerdo totalmente contigo en el que no se puede pedir a los terapeutas si están contentos, porque evidentemente, sea cual sea la terapia, autorrefuerza al que la ejerce. Eso está clarísimo y tienes toda la razón. Por eso, el buen método no sería preguntar, sino intentar, yo no digo que sea fácil, establecer criterios, objetivos públicos, tal, que una comunidad diferente, incluso de opiniones muy diferentes, pudiese ponerse de acuerdo sobre si sí o no. Porque es claro que si no, entonces nos encontramos en un callejón sin salida y mira que cada uno haga con toda buena fe y toda la humanidad y toda la empatía que pueda, pues lo que esté a su mano, y no hace falta hablar de escuelas, ni ir a la universidad, ni hacer un psicoanálisis, ni dar seminarios, ni leer libros. ¿Ves lo que quiero decir? Alfredo. Sí. Bueno, es claro que en nuestro diálogo estamos argumentando polarizadamente sobre psicoanálisis distintos. Yo no sostengo el psicoanálisis freudiano, no sostengo las teorías freudianas de que la mujer tiene envidia al pene, no considero que la mujer tiene envidia al pene, la verdad que no, y no sostengo para nada un psicoanálisis freudiano, así que no podría argumentar. A lo que voy es que en algunas disciplinas la condición de ciencia conjetural se presenta de una manera más intensa que en otras. Por ejemplo, ustedes vieron que no hay premio Nobel de matemática. No hay premio Nobel de matemática. No. ¿Por qué no hay premio Nobel de matemática? Porque la matemática no tiene forma de verificación empírica, y cuando se fundó el Instituto para la Ciencia de la Academia en Estocolmo, decidieron que sea ciencia solo que lo que es verificado empíricamente. Permites que te interrumpa. Con lo cual, hasta ahora no nos hemos interrumpido, claro, pero en este punto concreto me permito interrumpir porque yo tengo entendido, sí, y lo he leído en varias ocasiones y en sitios diferentes, que la razón por la cual no hay premio Nobel de matemática es mucho más trivial. Sencillamente porque la esposa de Nobel tenía como amante a un matemático y el señor Nobel tenía esa manera de vengarse muy primaria. Y creo que eso es cierto. Entonces, lo que tú estabas diciendo es una justificación a posteriori, con argumentos que podrían ser válidos, pero que en el caso concreto que estás utilizando, creo que no son adecuados, porque la razón es mucho más a ras del suelo. Bueno, sí, perfecto. Igualmente yo no trabajo con esa consideración. Lo que yo trabajo fundamentalmente es por qué no se corrigió en 80 años. Supongan que la esposa de Nobel tenía sexo con alguien y que eso determinó algo. O que Hitler se peleó con una bisabuela judía, o que... Las historias de la vida. Pero cuando estamos analizando procesos de la índole de qué sería ciencia, qué no sería ciencia, me parece que habría que ver que si no se rectificó en 80 años eso, debe ser que muchos consideran que es razonable que exista otro premio, lo hay,
para los matemáticos, pero bueno, las matemáticas no tienen experimentos. La matemática es teórica. No existe una matemática que no haya tenido una aplicación práctica en física, en biología, en química, obviamente, pero en sí misma es de una estructura distinta. O sea, que las ciencias sean conjeturales, para mí es un principio popperiano. Las ciencias son conjeturales, o sea que lo que se puede llegar, incluso Esteve decía que después de tantos experimentos, parece ser que es la mejor explicación. Parece ser que efectivamente el universo está en expansión. Parece ser. Todo indica que sí. Garantía no tenemos. Ahí se presenta de una manera la falta de garantía. En medicina se presenta de otra manera la falta de garantía. En las disciplinas, en todas las que son ciencias humanas, todas las que practican exclusivamente en el padecer y en prácticas de palabra, comunicativas, testimoniales, la dimensión de incertidumbre ocupa un lugar más manifiesto. Lo que no priva a intentar ser más rigurosos y verificar los resultados, pero ¿qué es exitoso de una terapia conductiva, conductivista, en 1920, en 1940, en 1960 o en el 2022 respecto a una demanda de una familia por homosexualidad? Uno se da cuenta que depende muchísimo de los contextos, de las culturas, y que ahí contexto, cultura, tiene un lugar muchísimo mayor que en dendritas o en peso atómico en la tabla de Mendeleev. En la tabla de Mendeleev, bueno, no es muy distinta en Alemania que en Francia. ¿Cómo es el problema de la homosexualidad o la asexualidad o la no sexualidad LGBT? No es lo mismo hoy que cuando en 1920 se sometía a químicos a las personas que eran homosexuales porque evidentemente estaban enfermas, eran enfermas y había que curarlos. Y había consenso de que había que curarlos. Esteban. Me voy a quedar un momento aún con el premio Nobel. Decías que la Academia Nobel ha decidido que solo dan Nobel a ciencias, vamos a decir, a ciencias duras. Perdona que te contradiga, bueno, es que el castellano no es mi lengua, quede claro, estoy hablando en lengua extranjera. Bueno, te llevo la contraria. Existe un premio Nobel de la Paz, y que yo sepa, la paz no es una ciencia. Y pero no me contradigo yo, no se contradicen los del premio Nobel, no me contradigo yo. Vale, entonces, también le dan premio a la economía y cómo se vale, no, vale. Es una contradicción de ellos, no mía. De acuerdo, pero no podemos entonces utilizar, como tú lo has hecho, el argumento de que solo lo dan a ciencias y que por eso no lo dan a las matemáticas, porque lo dan a cosas que no son ciencias. En cambio, estoy totalmente de acuerdo contigo y contra la mayoría de la gente en decir que las matemáticas no son una ciencia. Cuando la gente dice, no, es que estos matemáticos científicos, no, las matemáticas son un lenguaje, se aparentan mucho más a la lógica que a la ciencia. Es el lenguaje de la ciencia, pero no son una ciencia. En eso te doy toda la santa razón del mundo. Aunque también has utilizado medicina, y la medicina tampoco es una ciencia, es una tecnología. Lo que son ciencias es la bioquímica, la fisiología, la fisiopatología, todo lo que quieras. Pero la medicina en absoluto es una ciencia y por eso se equivoca tanto, porque es una tecnología. Y lo último que me gustaría subrayar es que yo no puedo realmente con el concepto de ciencias humanas. A mí esa división entre las ciencias de la naturaleza, las ciencias humanas, como si el hombre no formase parte de la naturaleza. Esa división entre ciencias duras y ciencias blandas o flojas.
que constantemente nos ponen por delante para decir, no, es que nosotros no se nos puede medir con la misma vara porque todas las ciencias son humanas, porque solo los hombres hacen ciencia, los animales no hacen ciencia, por tanto, ciencias humanas es una redundancia, todas las ciencias son humanas, pero creo que alguien dijo que la diferencia entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas vienen del hombre, no de la naturaleza, vienen de la concepción de esta dualización que hace el hombre, pero en la naturaleza no hay ninguna división. Yo no estoy en absoluto de acuerdo en hablar de ciencias humanas. Hay ciencias, punto, y hay disciplinas que no son científicas, aunque son muy serias y pueden ser lo más rigurosas posibles, como la economía, la sociología, etcétera, etcétera, que yo llamo disciplinas, pero que no son ciencias. Las ciencias son de la naturaleza. Y el ser humano, por lo de Mendeleev que decías tú, somos naturaleza. Y por lo tanto hay que poder estudiar de manera científica la condición humana, porque si no, así estamos. Es decir, yo siempre he pensado que si Aristóteles o Platón, o uno de esos, saliese de su tumba y se pasease 10 minutos por nuestra civilización, el pobre hombre se moría del susto, porque lo que iba a ver, los wifis, las pantallas, o sea, tan inimaginable para él, el hombre se moría de enseguida. En cambio, si superaba ese choque inicial y pasaba unos días de turista conviviendo con la gente, se iba a encontrar perfectamente en su elemento, porque la humanidad que iba a encontrar es la misma que la que dejó cuando se murió. Odios, venganzas, guerras, rivalidades, celos, competiciones, traiciones, toda. ¿Y por qué? Porque en el único campo en el que no se ha avanzado en 5.000 años es en el de mejorar la condición humana, porque se le ha apartado del estudio científico partiendo de la idea preconcebida de que el hombre es otra cosa, de que, es que el es humano y tal. Fijaros que es el único campo en el que no han habido avances significativos, hasta que se empezó a intentar con muchas dificultades estudiar la conducta de la misma manera científica, pero adaptándola evidentemente, porque tampoco estudia las cosas igual un físico que un químico, que un fisiólogo, adaptándola, la misma metodología que nos ha permitido en todos los otros campos avances geniales. Alfredo, ¿quieres añadir algo más sobre este tema? Pasamos a otro. Sí, sí. Estamos en el límite de mi tiempo, yo les pido disculpas. No, Vale. quería agregar solamente dos cuestiones. Mi impresión es que ha habido avances maravillosos, extraordinarios, magníficos, para sacarse el sombrero en el avance de la humanidad, tan solo haciéndoles recordar a Platón y Aristóteles que ellos consideraban ciudadanos al 7% de la población de las ciudades, de las polis, porque tenían, todas las mujeres eran animales, todos los esclavos eran animales, todos los que no habían cumplido con la guerra eran animales, con lo cual lo primero que yo creo que les sorprendía muchísimo a Aristóteles es encontrar una ausencia tremenda de esclavos. Él diría, ¿pero dónde están los esclavos? Los esclavos. Era el 92% de la población aristotélica. Y bueno, también la explotación infantil, me parece que la humanidad ha mejorado muchísimo. La discriminación contra afrodescendientes, contra mujeres, contra gays y lesbianas, contra judíos. Me parece que ha habido avances significativos, magníficos,
no creo para nada. Incluso la cantidad de muertos en guerra, los tratamientos que se hacen de los soldados cautivos. Hoy hay un escándalo porque una bomba explota en un shopping y mueren 20 personas. Y no estoy para nada de acuerdo que la sociedad que vivían Platón y Aristóteles sería la misma. Me parece que se encontrarían con una, si tienen criterio amplio, tremendamente, enormemente mejorada. La dictadura de los padres sobre los niños, el derecho. Pero igualmente no es el tema de discusión. Me parece que la gran diferencia entre nosotros, pido disculpas por la falta de mayor cantidad de tiempo que impone un compromiso personal que tengo, es que Esteve maneja un concepto de ciencia notablemente restringido, en comparación conmigo, que utilizo un concepto de ciencia conjetural que es muchísimo más amplio que el de él y que incluye muchos otros discursos, disciplinas que él deja por fuera por esta condición de si es o no verificable en un experimento de laboratorio con variables medidas y que cualquier experimentador en las mismas condiciones de experimentación podría lograr, porque mi impresión es que es una restricción para el concepto de ciencia que voy a terminar con un chiste, qué sé yo, un poquito de humor en este diálogo tan cordial que hemos tenido. Yo en su momento trabajé mucho Kastner y Newman, un libro que se llama Matemáticas e Imaginación. Y lo que ellos proponen es que es muy importante en matemática fundamental el rigor. El rigor en matemáticas es fundamental, pero que no hay que exagerar con el rigor porque podría llegar a ser rigor mortis. Un chiste de matemáticos muy simpático. Bueno, matemáticas e imaginación. Yo creo que es mucho más rico y más poderoso ampliar el concepto de ciencia y exigirle a los sociólogos, etnólogos, antropólogos, lingüistas, historiadores, economistas, que sometan sus discursos a ciertos criterios que no son el experimento, porque ¿cómo se podría hacer un experimento en historia? No hay experimento en laboratorio. A pesar de lo cual, ampliar el concepto de ciencia tal que se convierta en algo que sea un paraguas que no imponga modos de intercambio, de discusión, y a los psicoanalistas los mismos. Los psicoanalistas se liberan muy fácil diciendo, no es ciencia el psicoanálisis. Está bien, se puede decir, pero ¿por qué decís lo que decís? ¿Por qué se dice lo que se dice? Yo creo que habría que ampliar, es una posición personal, ampliar el concepto de ciencia, no restringirlo a lo experimentable del laboratorio, para que estos otros discursos también se vean mejor interrelacionados y más exigidos de una racionalidad comunicable, coherente. Si el psicoanálisis toma de la lingüística, que diga qué toma de la lingüística y por qué. No alcanza con decir significante. Pero bueno, es Entonces, mi posición. Alfredo, ¿tienes un poquito más de tiempo o cerramos por aquí? Para que Esteve haga su intervención y Pues, escucharlos haré a de ustedes. un minuto prometido, no me alargo más de un minuto. Primero, es un placer discutir contigo. Sabes muchas cosas que yo no sé y que has estudiado y profundizado en muchos temas que yo no sé. Pero, ya sé que luego siempre hay un pero nada de lo que has dicho me parece que quite relevancia a lo que yo he dicho. Le da otra perspectiva, ciertamente, pero yo no veo invalidados mis dudas o mis críticas o mis posiciones con lo que dices. Un ejemplo rapidísimo, dices, uy, sí que Aristóteles vería las cosas muy cambiadas y das ejemplos que son muy buenos, pero estos son cambios de sociedad, ha habido cambios en las leyes. Yo te hablaba de los cambios en las conductas individuales de las personas. Estaba hablando de odio,
de envidia, de frustración. Yo ahí no creo que se encontrasen muy diferentes de cómo ellos se encontraban. Lo que ha cambiado la sociedad. Y estoy de acuerdo contigo, y también contrariamente a la mayoría, que nuestra sociedad es mucho menos violenta de lo que fue hace tiempo, que ha habido un progreso en el sentido de la humanidad, clarísimo. La mayor parte de la gente dice que no, antes se vivía mejor, antes era horrible. En la Edad Media no se podía salir a pasear porque te pillaba. O sea, la violencia institucional ha bajado de manera brutal a medida que los estados se han autolimitado en su propio ejercicio de la violencia, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Pero lo que la gente llama, para ir rápido, naturaleza humana, con todas sus pasiones, yo creo que ahí no hemos mejorado en absoluto. Esto es el que quería decir. Y la última frase es que, si tú te parece bien, podemos seguir discutiendo en otras ocasiones, aunque en España se dice que nunca segundas partes fueron buenas. Yo eso no sé si es cierto o no, pero también estaría bien que los jóvenes de Engrama organizasen un debate con un psicoanalista clásico, freudiano, de la antigua y tal, porque entonces sí que habría quizás más materia de oposición, porque finalmente las oposiciones que tenemos tú y yo son mucho más epistemológicas en niveles que la de la calle de cada día entre el psicoanálisis clásico freudiano, que es el que la gente conoce más, y el cognitivismo. Me callo. Yo quería decir solo que, bueno, he estado observando el chat todo el rato y, bueno, la gente se lo ha pasado en grande, nos están pidiendo ya una segunda parte, a todos les ha encantado que hayas hablado desde el respeto y que se hayan respetado los turnos, creo que ha sido un ejemplo de cómo llevar a cabo un debate. Y nada, por mi parte, agradecer un montón a todo el público que ha estado aquí con nosotros, que es increíble, o sea, más de 200 personas todo el rato, eso quiere decir que realmente era interesante para la audiencia y de alguna forma habéis cumplido, así que bueno, muchas gracias a la audiencia y a vosotros. Y nada, si Marcos quiere ya poner punto y final a esto, le dejo a él. Sí, yo simplemente agregar, bueno, también agradecimientos por haber respetado los turnos de palabra y haber compartido al final un ratito con nosotros. Sí que ojalá podamos repetir y tratar una batería de temas que no hemos podido sacar. Eso ya, como vosotros queráis, ya nos diréis en privado. Y poco más, si queréis dejar algún tipo de mensaje final por individual, me parecería perfecto y despedimos. ¿Alguno? Yo no tengo nada que añadir, no. Solo eso. Exacto. Un placer. Placer. Pues nada, hasta otra ocasión. Muy bien. Muchas Adiós. gracias. Chao. Hasta luego. Adiós.